Bueno, presidente, ya a esta hora hay un largo bostezo de todos, pero hay que celebrar la paciencia con que nos hemos escuchado, la sabiduría de las voces que cada una considera tener la razón. Nosotros queremos la reforma tributaria, discrepamos en su contenido y en su oportunidad. No estamos leyendo el verdadero articulado de nuestro tiempo. La génesis de la crisis no está en nuestro país. La génesis de la crisis está en el mundo, en el incendio del mundo, por una razón fundamental, porque las democracias de Occidente se han ido fatigando, porque las democracias fueron reemplazadas por las partidocracias. Por eso aquí me opuse a la reforma política que traía la sabiduría de la lista cerrada. O sea, íbamos a cerrar todavía más los partidos, senador Macías, las capillas de los partidos que reemplazaron la democracia por sus propios intereses. Aquí hay una fatiga del mundo. Por eso el presidente Duque y su partido deben entender que el problema de las marchas, las protestas sociales, realmente van más de fondo que frente al problema del desacierto de su gobierno. Y ceder para entender no es debilidad del gobierno, sino reconocer la debilidad del sistema. Por eso aquí podemos escuchar a Petro o escuchar al senador Uribe o escuchar la voz académica del senador Lara, pero no nos vamos a poner de acuerdo porque cada uno tiene la razón de su entendimiento. Pero tratemos de ponernos de acuerdo en lo que podemos coincidir, la conveniencia de la nación. Si nosotros pasamos esta reforma tributaria, va a ser un desafío, una imposición. Si Macron no hubiera cedido en París, todavía estaría incendiado París. Los outsiders de América Latina no empezaron con Chávez, empezaron con Fujimori. El señor Trump es una reacción de la sociedad americana contra los partidos. Pasaron de lo malo a lo peor, que es también lo que nos puede pasar a nosotros. De tal manera que tengamos, como hoy, la grandeza de escucharnos, la humildad de entender que hay unas manos de bronce tocando los hombros de este Parlamento, de este gobierno y de este sistema, reclamando ajustes. Decían varios de ustedes con razón que esta es una oportunidad. Tengamos esa lectura generosa entre todos para ir de fondo a reformular el tipo de sociedad, no solo diciendo que no nos gusta como está, sino diciendo en qué tipo de sociedad queremos vivir. Esa es la función de los partidos, de los que estamos aquí, de tal manera que la inconveniencia de una reforma tributaria, por más bondadosa que sea, es que es errática en su oportunidad frente al clamoroso pedido de las mayorías que caminan por las calles y por las plazas agravadas para ser escuchadas. Tengamos esa inteligencia colectiva, porque podemos estar caminando con los ojos abiertos hacia el abismo. ¿De qué vale tener la razón si perdemos la sociedad, el entendimiento y la paz que tanto hemos luchado? De tal manera que nuestra propuesta como partido no es imponer la razón ni la conveniencia
del contenido de la reforma, sino su falta de oportunidad y su inconveniencia. No va a pasar nada si nosotros no hacemos la reforma tributaria, y en cambio va a pasar mucho si concertamos, si escuchamos las multitudes enardecidas a través de los mecanismos que inventemos. El mundo se incendia, no es Colombia. ¿Ustedes creen que el señor Piñera no tuvo que ceder para escuchar? No porque vayamos a validar el saqueo y el vandalismo, sino porque si no corregimos, si no entendemos que se necesita una reforma tributaria concertada, una reforma agraria que no hemos hecho en 40 años, que nos dedicamos a desmontar la institucionalidad, y que ahora, con 2 brinquitos que hizo Santos con las facultades que le dimos para un par de agencias inútiles que no sirven para nada, porque no hemos recobrado la institucionalidad que el genio de Carlos Lleras en el 68 nos dieron. Busquemos en las claves del atraso y reconozcamos también el avance. No seamos depredadores por la coincidencia que tenemos algunos individualmente por sus intereses particulares. Y voy a decir algo que me podrá merecer para algunos una crítica de fondo. Aquí Colombia tiene hoy uno de los modelos de salud, querido Temístocles, más avanzados del mundo. Hace 25 o 30 años estábamos en una ancestral y primitiva formulación de ese servicio. Tenemos que mejorarlo, tenemos que conjugar que en la intermediación se roben los recursos. Pero el modelo y el avance que tenemos hoy es muy grande. Tenemos mucho avance en educación, senador Macías, pero nunca el ser humano va a tener, por supuesto, la satisfacción. El mayor atraso lo tenemos hoy en el modelo agrario, senador Alexander López. Tenemos que volver a darles las instituciones, entendiendo el punto de partida que es la asociatividad, con el punto de llegada que es un nuevo modelo de comercialidad directa por los productores asociados. De tal manera que no busquemos tener la razón. Aquí pasamos a las tribunas, oímos a los ministros, cada cual tiene su propia razón. Busquemos la conveniencia de la nación. No hagamos como en el cuadro del Vox Populi, todavía Bolívar pisándole al pobre Santander las botas. No nos pisemos entre nosotros, entendamos que si no nos asiste la sabiduría, vamos a ir a un conflicto social sangriento. No subestimemos la nación, su enardecimiento, sino que más bien abramos las puertas del Capitolio para que el gobierno, el Parlamento y toda la deformidad que podemos tener en algunas de nuestras áreas, podamos corregirlas con nuevos modelos que podamos concertar y no vayamos a imponerlos, porque puede que esta noche todavía estemos a tiempo de evitar un conflicto social en Colombia que nos han enunciado, que nos han anunciado las marchas, la soberbia y todo el fenómeno del mundo de hoy frente al decaimiento de la democracia para responder a las necesidades de los pueblos. Muchas gracias, señor presidente.